Buenos días, soy José William Martínez. Vamos a hablar acerca de los análisis bivariado, el ajuste de confusores y la presencia de interacción. Esto es relevante en la medida en que muchas veces nosotros llegamos hasta el análisis para evaluar una relación entre la exposición y un desenlace. Pero la relación de la exposición y un desenlace puede verse afectada por otra tercera variable. Esa tercera variable puede existir ya que muchos desenlaces no se presentan por una única exposición. Muchos desenlaces en salud, particularmente en el análisis epidemiológico de los datos, están determinados por múltiples variables. Nuestros modelos son multicausales. Entonces, cuando hacemos un bivariado, estamos expresando que toda la relación causal es de una sola variable. Por eso debemos ser muy cuidadosos con los resultados de un análisis bivariado. Con Stata proponemos entonces el desarrollo del avance en el análisis de datos, pasar del bivariado a otros tipos de análisis, donde ajustemos al menos confusores que pueden aumentar o debilitar nuestras fuerzas de asociación. Un confusor es una variable que está asociada con el desenlace, es decir, es parte de nuestras variables independientes. Una de ellas es nuestra exposición y las otras pueden ser confusores. Entonces tenemos una variable, la exposición está asociada al desenlace, pero hay otras variables que pueden estar asociadas al desenlace. Vamos a suponer que esas otras variables son confusoras. La exposición puede estar asociada al desenlace. El confusor puede estar asociado a la exposición, aunque no sea una relación causal. Y el confusor no está en el camino causal entre la exposición y el desenlace. Veámoslo acá. Esta es nuestra exposición, este es nuestro desenlace, Y es nuestro desenlace. La exposición está asociada al desenlace. Y aparece otra variable independiente que llamamos C. Esa también está asociada al desenlace. Y puede haber una relación entre la exposición y el confusor, pero puede no ser una relación causal. Entonces tenemos una triada donde tenemos la exposición, tenemos el desenlace y el posible confusor, el cual no se encuentra como intermediario entre la exposición y el desenlace. El confusor es otra ruta causal. Todos sabemos que no podemos nosotros comparar las mortalidades generales o las tasas brutas de mortalidad de diferentes países o regiones. Es posible que no se puedan comparar. ¿Por qué? Porque las diferentes regiones o países pueden tener una distribución etaria diferente, unas características demográficas diferentes. Hay países como los países desarrollados donde generalmente tienen una estructura etaria muy diferente a la nuestra, donde esos países, por ejemplo, tienen poblaciones mayores y nosotros tenemos poblaciones más jóvenes. Entonces no podemos comparar directamente las tasas brutas de mortalidad de nuestros países porque pueden tener una distribución etaria diferente. La distribución de edad es nuestro confusor. Para poder comparar entonces nuestros países y la mortalidad, tenemos que ajustar por esta variable distribución etaria, hacerla similar, ajustarla para que la diferencia no sea atribuible en la relación de país y mortalidad, no sea atribuible a la diferencia por edad. Otro ejemplo, la actividad sexual es deseable que esté asociada a la mortalidad, pero esa relación actividad sexual asociada a mortalidad de actividad sexual disminuye el riesgo de mortalidad, debe ser ajustada por el estado de salud general previo. Entonces podríamos hablar de nuestra exposición a actividad sexual, está asociada a la mortalidad,
cuando ajusto al estado de salud general previo. Uno podría tener entonces que el hábito tabáquico puede llevar al bajo peso al nacer, y el bajo peso al nacer generar una muerte perinatal. Ser el bajo peso al nacer el riesgo de muerte perinatal. Pero puede ser que también el cigarrillo sea feticida. Entonces, el hábito tabáquico genera muerte perinatal. Entonces, en este caso, el hábito tabáquico es la exposición que está asociada a la muerte perinatal cuando ajusto por el confusor. Los ajustes, entonces podemos tener nosotros que el análisis crudo, el riesgo relativo crudo o el OR crudo, o sea, el producto del análisis bivariado puede ser diferente al riesgo relativo o al OR ajustado. Esa variación se dice que no debe ser mayor del 10% o del 15%. No hay una prueba estadística al respecto. Se dice que entonces la variación máxima, por ejemplo, del 10 al 15%, es la máxima variación que vamos a tolerar para nosotros determinar si el peso del confusor es importante. Entonces, algunos autores pueden decir que una variación máxima del hasta el 15% es tolerable, por encima del 15% es intolerable y consideraríamos que esa variable es un confusor. Entonces, la máxima variación, dependiendo de los autores, es del 10 al 15%. Y esa variación va a estar establecida por la relación entre el OR crudo, el producto del bivariado, el OR ajustado o el riesgo relativo ajustado sobre el crudo. Si es más del 15% o más del 10% para algunos otros autores, es una variación que es intolerable y había confusión. La interacción, dos o más factores de riesgo pueden estar presentes y eso modifica el efecto, la expresión del efecto. Dos o más factores entonces están presentes. Por ejemplo, en variables dicotómicas, la interacción puede estar presente cuando yo veo la fuerza de asociación en cada uno de los valores de la tercera variable. Entonces, hablamos de que la interacción puede ser positiva o negativa si la presencia del efecto modificador acentúa el efecto de la exposición de interés. Entonces, esta variable y la exposición se consideran sinérgicas. Hay interacción positiva. Si la interacción del modificador del efecto disminuye o elimina la fuerza de asociación, entonces decimos que el efecto del modificador de la exposición es negativa, a una interacción negativa. Tres factores entonces son necesarios para el estudio de la interacción. Tenemos el factor de riesgo A, el desenlace Y y otra tercera variable, Z. Entonces podemos ver los efectos de A sobre Y en presencia de Z, los efectos de A sobre Y en ausencia de Z. Si son homogéneos los efectos de A sobre Y en presencia o ausencia de Z, diríamos no hay interacción. Si los efectos son heterogéneos, cuando los efectos de A sobre Y son heterogéneos, son diferentes, en presencia o ausencia de Z, hablamos de interacción. Entonces, la interacción la vamos a estudiar como eso, la definición basada en homogeneidad o heterogeneidad de los efectos, que es lo que acabé de decir. La interacción ocurre cuando el efecto de un factor de riesgo A sobre el riesgo que se produce, un desenlace no es homogéneo en los diferentes estratos de Z. O podemos verla como la definición basada en la comparación entre efectos conjuntos observados y esperados del factor de riesgo A y una tercera variable Z. La interacción se produce cuando el efecto conjunto observado de A y Z difiere del esperado de los efectos de A y de los efectos de Z. ¿Cómo medimos esto? Se puede medir en el modelo aditivo y en el modelo multiplicativo. En el modelo aditivo lo hacemos básicamente a través del riesgo atribuible y en el modelo multiplicativo lo tenemos a través de fuerzas de asociación como riesgos relativos o el OR. Entonces, tenemos una asociación entre la exposición y el desenlace. La asociación, analizamos, es libre de sesgos, no hay confusión. Entonces, nosotros podemos decir, debemos mirar los subgrupos.
¿Qué pasa al interior de los subgrupos cuando está presente Z o cuando está ausente Z o la tercera variable? Si las fuerzas de asociación son homogéneas, no hay interacción. Si hay diferencias en las fuerzas de asociación, tendríamos una interacción. Bueno, entonces vamos a tener el ejemplo de interacción aditiva, que es la interacción que se presenta cuando el riesgo atribuible en los expuestos al factor A varían en presencia o ausencia, en la presencia o ausencia de Z. Entonces tenemos aquí la tasa de incidencia en ausencia de A y de Z es de 10, la tasa de incidencia de A sobre un fenómeno Y. Y la tasa de incidencia en presencia de A y ausencia de Z es 20. El riesgo atribuible aquí es 10. Vamos a ver qué sucede en la relación de A sobre Y. Está presente Z, está ausente A, la tasa de incidencia es 30. Y está presente ambos, están presentes Z y está presente A. Entonces tenemos la tasa de incidencia en 40. Aquí, al calcular el riesgo atribuible, también es 10. Aquí vemos que son homogéneos, no hay interacción. En este otro ejemplo, sí observamos una interacción aditiva. Esta es la tasa de incidencia del fenómeno en ausencia de I de Z, es de 5. Esta es la tasa de incidencia del fenómeno en presencia de A y en ausencia de Z, es 10. El riesgo atribuible, 5. Ahora veamos qué sucede cuando está presente Z. Está presente Z, ausente A, tasa de incidencia 10. Están presentes los dos, Z y A, tasa de incidencia 30. Riesgo atribuible, incidencia 30 en presencia de A y de Z. Incidencia de A de Z en ausencia de A, 10. Riesgo atribuible 20. Hay una interacción en el modelo aditivo. Bueno, entonces, el análisis bivariado, el análisis de confusores y la evaluación de interacción son realmente elementos importantes en nuestras pruebas de hipótesis. Nosotros sabemos que la hipótesis se enuncia en función de una hipótesis nula y en esta hipótesis nula vamos a negar la relación entre una variable independiente o hipotéticamente causal y la variable dependiente y el efecto que se quiere explicar o el efecto que quiere explicar. La hipótesis nula se representa como H0. Podemos tener nosotros entonces que una hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa. Si una hipótesis nula verdadera no se rechaza, eso es un aporte. Si una hipótesis nula verdadera se rechaza, eso es un error y se define como error 1 o error alfa. Si una hipótesis nula falsa no se rechaza, es un error y se denomina como error 2 o beta. Una hipótesis nula falsa se rechaza, eso es un aporte. Entonces tenemos que el error alfa 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. Este error es determinado por el investigador y lo establece cuando realiza el diseño muestral al definir la confianza del trabajo a realizar. Significancia confianza vendría a ser 1 menos alfa. El poder es la probabilidad de rechazar adecuadamente una hipótesis nula y está determinada por el error 2 o beta, poder 1 menos beta. Entonces aquí tenemos nosotros algunos apoyos. Cuando nuestra variable dependiente es nominal y nuestra variable independiente nominal y dependiente nominal, podemos hacer una prueba de chi cuadrado, un test exacto de Fisher. Cuando nuestra variable independiente es ordinal, nuestra dependiente es nominal, podemos hacer una chi cuadrado. Cuando las dos son ordinales, haríamos un chi cuadrado. Si tenemos una variable independiente de intervalo razón y nuestro desenlace es nominal, podríamos hacer una prueba de Students. Si nuestra variable independiente es de razón o intervalo y nuestra dependiente es ordinal, pues podríamos hacer un análisis de varianza, una ANOVA. Otros análisis que podemos hacer es los análisis no paramétricos, como por ejemplo Kruskal-Wallis, diferencia de medianas. Bueno, en resumen, entonces tenemos, para la prueba de hipótesis, nosotros debemos enunciar la hipótesis nula, determinamos el riesgo de alfa, que esto es algo a priori, calculamos nuestro estadístico de prueba e identificamos el valor de P. Comparamos el valor de P y alfa. Alfa es algo
previamente establecido por el investigador. No es a posteriori, no es con mis datos, previamente lo he definido en el diseño. Comparamos entonces el valor de P obtenido y con nuestro supuesto de cuánto fue alfa. Si el valor de P es mayor que alfa, será muy alta la probabilidad de cometer un error alfa. Entonces no rechazamos la hipótesis nula. Si el valor de P es más bajo que alfa, la probabilidad de cometer un error es al rechazar la hipótesis nula es bajo. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula y establecer una asociación una posible asociación entre la variable independiente y la dependiente. También lo podemos hacer a través de intervalos de confianza. Básicamente en los intervalos de confianza lo que hacemos es el cálculo de fuerzas de asociación y con relación al riesgo relativo el valor nulo es el 1. Entonces, cuando nuestro intervalo de confianza no toma el valor nulo, está por encima de 1 o está por debajo de 1. El intervalo de confianza no toca el nulo, que es 1, entonces rechazamos la hipótesis nula. Bueno, aquí tenemos entonces nuestras medidas de asociación. Nosotros podemos, como vimos ahora, hacer una diferencia absoluta de riesgos si tenemos los riesgos atribuibles. Tenemos los riesgos atribuibles poblacionales o tenemos diferencia de medias en la comparación de dos variables independientes a nivel de intervalo o razón. Y la diferencia relativa que da origen a los riesgos relativos o a los ovarios. Pero también tenemos el análisis de varianza. En el análisis de varianza nosotros inicialmente tenemos la prueba de dos grupos y queremos establecer la diferencia significativa, por ejemplo, de dos medias. La prueba estadística T es la razón de la diferencia entre μ1, la media del grupo 1, y la media del grupo 2. Y el denominador es el error estándar. El error estándar entonces va a establecer casi que la aleatoriedad, el azar. El error estándar es una estimación de la diferencia entre medias que se espera sean por errores muestrales, más que por diferencias atribuibles a las medias. Entonces aquí tenemos la prueba T de Students, μ1 menos μ2 sobre error estándar. El análisis de varianza es una generalización de la T de Students. Pero nosotros ya no tenemos dos grupos a comparar, dos medias a comparar, sino que tenemos tres o más muestras, más tres o más medias. Y entonces no podríamos hacer una T de Students porque inmediatamente aumentamos el error alfa. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, tres grupos, tres medias a comparar, no podemos hacer una T de Students porque eliminaríamos la variación del otro grupo. Y por eso utilizamos mejor el análisis de varianza. Entonces, se comparan dos cálculos independientes de la varianza para la variable independiente. Un cálculo refleja la variabilidad general dentro de los grupos y otra varianza expresa la diferencia entre grupos por la exposición. Entonces tenemos varianza between, varianza within. Y la razón entre esas varianzas nos da origen a la prueba F. Y la prueba F nos va a decir si la asociación es significativa o no. Miremos entonces el concepto de riesgo atribuible. El riesgo atribuible en expuestos, aquí tenemos la incidencia en los expuestos, esta es la incidencia en los expuestos. Y podemos, si hago la diferencia, incidencia en expuestos menos incidencia en expuestos, tenemos el riesgo atribuible en expuestos, que sería el exceso de riesgo debido a la exposición. Esto es una fracción etiológica si yo tengo la certeza razonable de que esa exposición tiene una relación causal con el desenlace. Cuando tengo dudas, entonces preferimos decirle que se llama fracción etiológica de exceso, que es la expresión que me dice cuánto es el exceso de riesgo por estar expuesto. Y también tengo el riesgo atribuible poblacional. Tenemos entonces el riesgo atribuible en expuestos es la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Y el riesgo atribuible poblacional es la incidencia en la población menos los no expuestos. Y representa el exceso de riesgo de la población asociada a la exposición. Entonces, este riesgo atribuible poblacional va a variar dependiendo de la frecuencia
del efecto en la población. Aquí tenemos un riesgo atribuible poblacional diferente a este riesgo atribuible poblacional. Aquí es más frecuente, por lo tanto es mayor. La atribución de la exposición en la población. Bueno, vamos entonces a entrar y vamos a hacer una evaluación. Aquí tenemos que los ejemplos de Stata nos da la información de una base de datos, se llama Evans. En esta base de datos, nuestro desenlace, vamos a llamarlo infarto agudo de miocardio, CHD, y vamos a hacer una evaluación bivariada. Estos datos son productos de una cohorte, entonces en el tiempo cero no había infarto agudo de miocardio y en el lapso de 10 años aparecieron en esos pacientes infarto agudo de miocardio. Veamos a ver cuántos pacientes tuvieron infarto agudo de miocardio. Entonces yo le digo, en el univariado el comando de Stata, stab, la variable de stab y la tab y la variable me establece el univariado y puedo observar que en estos 609 pacientes en 10 años hubo 71 infartos, lo que quiere decir que esta es una incidencia. Entonces hablaríamos de la incidencia sería el 11.6%. Ahora vamos a hacer el análisis bivariado. CS es el comando abreviado de Cohort Study. El comando para casos y controles es CC. En este caso vamos a hacerlo con CS. En la sintaxis, entonces, CS el comando, desenlace, y vamos a definir el nivel de catecolaminas como una exposición. Y observamos, entonces nuestra hipótesis nula es el nivel alto de catecolaminas no está asociado al infarto agudo de miocardio. Entonces aquí tenemos 71 pacientes infartados, 538 no infartados, son 609. Tenemos 122 pacientes expuestos a un nivel alto de catecolaminas y 487 no expuestos. Aquí Stata nos aparece, nos muestra el riesgo. ¿Este es el riesgo en quién? En expuestos. Entonces yo podría decir que el riesgo de infarto en las personas con un nivel alto de catecolaminas es de 0.22. O diría, el 22% de las personas expuestas a un nivel alto de catecolaminas tiene infarto. Y sería una incidencia en expuestos. Ahora vamos a ver la incidencia en no expuestos. Es de 0.09 o diría el riesgo de infartos en no expuestos, o sea, personas con un nivel normal de catecolaminas es del 9%. Entonces, si establezco la diferencia de riesgos, 0.22 menos 0.09 sería 13% en este caso, o 0.13. El risk ratio o el riesgo relativo, incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos, 2.4. Entonces diríamos que las personas expuestas a catecolaminas tienen el doble riesgo para tener un infarto comparados con las personas que tienen un nivel de catecolaminas normales. Observemos el intervalo de confianza de este riesgo relativo. No pasa por el valor nulo, es mayor a 1. Ya con esto podemos concluir que el nivel de podemos rechazar la hipótesis nula, la cual era nivel alto de catecolaminas, no está asociado al infarto agudo de miocardio, y concluimos que el nivel alto de catecolaminas sí está asociado al infarto y que el nivel alto de catecolaminas se relaciona con el infarto como un factor de riesgo. Bueno, y si eliminamos nosotros la exposición en las personas, vamos a reducir en un 59% el riesgo del desenlace. Esta es la fracción atribuible en expuestos. Y si elimináramos la exposición nivel alto de catecolaminas en toda la población, reduciríamos el riesgo de infarto en un 0.22. Y aquí tenemos el valor de P de una prueba H cuadrado, que también dice rechacemos la hipótesis nula, el nivel alto de catecolaminas está asociado al infarto. Bueno, veamos el mismo comando CHD el desenlace, pero busquemos otra exposición. Y podemos observar que también se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál es la real fuerza? ¿Cuál es la exposición? ¿Catecolaminas altas o cigarrillo? Entonces valdría la pena que nosotros
miremos hagamos una evaluación donde podamos evaluar la exposición catecolaminas asociada a infarto ajustada por cigarrillo. El comando es sencillo. Yo puedo recuperar este comando inicial, CS, desenlace, exposición, coma, by, y le digo entre paréntesis el posible confusor. Y solicito la evaluación. Y veamos lo que nos dice Stata. El crudo, la relación cruda, nos dijo era 244. Aquí nos aparece 244. Esta es la fuerza de asociación entre infarto y catecolaminas. Las catecolaminas está asociada al infarto como un factor de riesgo y se rechaza la hipótesis nula. Y este MH combine es la relación entre la exposición catecolaminas altas, infarto agudo de miocardio como desenlace, ajustada por cigarrillo. ¿En cuánto fue la relación? ¿En cuánto me dio? 245. Si yo hago el proceso de mirar el crudo menos el ajustado sobre el crudo, vemos que eso es menor al 10%. Por lo tanto, yo diría que esta relación de catecolaminas altas e infarto no está confundida por cigarrillo. Como no es una asociación debido a confusión y está libre de sesgos, entonces yo puedo ver qué sucede en los estratos. Y miremos el primer estrato. Este es el estrato ¿de quién? Este es el estrato de catecolaminas altas asociada a infarto en los no fumadores. Como pueden ver, la fuerza de asociación aumenta. De 2.45 paso a 3.49. Y observamos aquí qué sucede con el nivel de catecolaminas altas y el infarto en los fumadores, estos 18. Entonces podemos establecer aquí una heterogeneidad en la relación de los diferentes estratos. Aquí hay una interacción. Entonces, con una relación básicamente bivariada puedo yo establecer la relación entre la exposición y el desenlace y la presencia de posibles confusores. Veamos otra relación. CHT, que es el desenlace, CAT es la exposición, CS es el comando, pero voy a ajustar por otro con posible confusor, el electroanormal. Observamos aquí si hay una fuerza, el crudo y el ajustado, aquí vemos una fuerza de asociación distinta, posiblemente por encima del 15%, y no podemos evaluar los estratos, porque ya toda la diferencia es atribuible a que el electroanormal confunde la relación entre catecolaminas altas e infarto. Deberíamos hacer la relación entre crudo ajustado sobre crudo, pero vamos a suponer aquí que entonces esa relación es superior al 15% y entonces no, como encontramos un importante confusor, entonces no interpretamos los estratos. Miremos entonces otra relación. CHD como desenlace, CAT como exposición, ajustada por condición socioeconómica. Me faltaron aquí los paréntesis, los ponemos y ya. Entonces tenemos una relación 2,4, este es 2,4, es inferior al 15% la diferencia, entonces decimos que es poco relevante la variación que me da el crudo y el ajustado y vamos a evaluar los estratos. Tenemos en condición socioeconómica 3 estratos, condición socioeconómica baja, media y alta. ¿Qué sucede en la condición socioeconómica alta? La fuerza de asociación es casi 6 y el intervalo de confianza no pasa por el nulo.
¿Qué sucede con la condición socioeconómica media? La fuerza de asociación es 1.1, disminuye y se desaparece la asociación entre catecolaminas altas, infarto agudo de miocardio en personas de clase media. En la condición socioeconómica alta vemos que observamos igual, se desaparece la asociación entre catecolaminas altas e infarto de agudo de miocardio en clase alta. Ya con esta información nosotros estamos observando que se presentan fenómenos de interacción. Vemos una interacción positiva en la condición socioeconómica baja. En la condición socioeconómica baja, las catecolaminas aumentan la fuerza de asociación en su relación con infarto. Pasamos de 2,4 a casi 6 veces en los pobres. Mientras que la condición socioeconómica media y baja, esa fuerza de asociación se disminuye. Tenemos entonces claros fenómenos de interacción entre la condición socioeconómica y la exposición catecolaminas altas en pobres para explicar el infarto. Esta metodología es la metodología de Mantel-Hansel y NSDATA pues es bastante sencillo de determinar. Si ya quisiéramos nosotros entonces hacer otros ajustes, pues podríamos establecer una, por ejemplo, una regresión logística, donde nuestro desenlace es infarto y vamos a colocar en esta lógica, si yo la fuera a hacer, no puedo meter, miremos la condición socioeconómica, cómo está establecida. Está definida como 1, 2, 3. Esta es una variable ordinal. Yo no puedo llevar esta variable como tal a una regresión logística. Entonces debo generar unas dummy. Las dummy se generan muy sencillo en Stata, no hay otro software que lo haga con la facilidad de Stata. Entonces utilizamos el comando univariado tab, la condición socioeconómica, que es una variable ordinal, coma, el nombre abreviado de generate, gen, y le vamos a decir social. Y entre paréntesis social le damos enter, inmediatamente Stata me generó 3 dummy. Miremoslas acá. Tab 1 también se puede usar para hacer análisis univariado de múltiples variables, como acá. Entonces observamos que es este SESCAT3 social 1 corresponde a la condición socioeconómica baja, 223. 1 tiene esa 223 y el resto no tiene condición socioeconómica baja. Tenemos 2, 1 corresponde a 228. ¿Quiénes son esos? Las personas con una condición socioeconómica media y los demás no la tienen. La condición socioeconómica alta está establecida por 158 personas donde corresponden a la condición socioeconómica alta y 0 no tiene esa condición. Entonces tenemos unas dummy, unos y ceros. Bueno, ya como tenemos esa condición, entonces podemos entrar estas variables a un modelo, logístico por el carácter nominal unos y ceros del desenlace. Entonces vamos a hacer un modelo saturado donde vamos a meter todas las variables para establecer el máximo análisis y ajuste de confusores. Entonces tenemos aquí presión sistólica, bueno, diastólica, y vamos a poner las condiciones sociales. Ok. El comando es logit. Entonces, en el comando logit ponemos logit, desenlace, exposición y el resto de confusores. Mis confusores son fumar, electronormal, la edad, colesterol, presión sistólica, diastólica, pobres comparados con el resto, clase media comparados con el resto. No es necesario colocar
Los altos, porque ya están, si son altos corresponden a la condición aquí 0 y 0. Bueno, tenemos el modelo logístico. ¿Qué observamos acá? Que catecolaminas está asociado a infarto de miocardio. Miremos este valor de P es inferior a 0,05, nuestro nivel de confianza es del 95%. Rechazamos la hipótesis nula y decimos catecolaminas altas está asociado a infarto agudo de miocardio cuando ajusto por cigarrillo, electrocardiograma normal, edad, colesterol, presión sistólica, diastólica, condición socioeconómica baja, condición socioeconómica media. Y entonces hemos hecho un ajuste de confusores y aquí utilizamos este modelo explicativo de la regresión logística donde podemos llegar a él y entenderlo más fácilmente si previamente nosotros hacemos el univariado, el bivariado, el análisis estratificado que hicimos en Stata y el multivariado. Bueno, muchas gracias.